Vamos a ver un pasaje en las Escrituras en esta mañana, en Nehemías, capítulo 8. Vamos a ver este capítulo interesante. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Hemos estado trabajando en la hora silenciosa a través de Nehemías. Y hoy vamos a poder ver allí en Nehemías capítulo 8, vamos a leer desde el 1 en adelante. Cuando lo tiene dice amén. Y comenzamos. Dice así, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdra trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdra estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcía y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaía, Misael, Malquía, Usón, Adbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdra el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acud, Sebatías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En esta mañana vamos a ver algunas cosas importantes para nuestra vida, tomando el ejemplo del pueblo de Israel, tomando ejemplo del pueblo que regresó del exilio. Y vamos a ver aquí en el capítulo 7 que Esdra se había encontrado la ley de Jehová. Esdra inquirió la ley de Jehová. Dice Esdras 7:10, para que podamos tener ahí el contexto. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Una vez más, porque Esdra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando se encontró la ley, Esdra tenía la ley, leyó la ley, y como vemos había propuesto en su corazón, y la propuesta de su corazón era poder inquirir la ley, poder investigar, poder estudiar, pero también, ¿verdad?, con el propósito de vivirla, con el propósito de agradar a Dios en su forma de vivir. Y por último, con la meta de poder enseñar.
Ahora, cuando vamos al capítulo 8 de Nehemías, entonces el versículo comienza diciendo, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en las ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdra, el escriba, que trajera el libro de la ley. Después de 70 años, el pueblo de Israel, habiendo regresado del exilio, no habían tenido ese tiempo para leer la ley, no habían tenido ese tiempo la ley en sí, ¿verdad? Porque fueron llevados cautivos. Y después de 70 años que regresan, entonces se encuentra la ley. Esdra, como sacerdote principal, toma el tiempo para estudiar la palabra, toma el tiempo para aprenderla, para comenzar a practicarla, pero también toma el tiempo para enseñar la palabra. Ahora vemos al pueblo aquí reunido y le dicen a Esdra, Esdra, llegó la hora, trae la ley de Dios. Y ahí vemos entonces a Esdra trayendo la ley. Y dice que se juntaron. Fíjese la unidad que había en el pueblo, que necesitaban la palabra de Dios. Y es interesante dónde lo hicieron, ¿verdad? Porque dice ahí el versículo 1, dice, en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. En las plazas que está delante de las puertas de las aguas. Es sumamente importante el lugar. ¿Por qué? En primer punto podríamos decir porque sencillamente era un lugar amplio, era un lugar donde ellos podían estar todo el pueblo para escuchar la ley de Dios. Pero en segundo lugar tiene que ver con las puertas del agua. Y hoy no vamos a tener el tiempo, pero cuando estudiemos el capítulo 3 de Nehemías, vamos a ver que cada cosa tiene su significado. Y una de las cosas que trae como significado las puertas del agua tenía que ver con el Espíritu Santo, tenía que ver con el agua que fluye desde adentro, ¿verdad? Como ríos de agua viva. Entonces ese era el lugar donde ellos iban a escuchar la ley de Dios. Simplemente entender que la ley de Dios viene de Él mismo como origen, pero también la obra del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios a través de sus siervos. Entonces dice ahí en primer lugar, ¿verdad? Que se convocaron, unánimes estaban, dice el versículo 1, ¿verdad? Como un solo hombre. Fíjese la unidad que estaba. Todo el que estaba ahí estaba interesado en escuchar la palabra de Dios. Todo el que estaba ahí en esa plaza estaba atento, quería escuchar la palabra de Dios. Tenía tiempo sin escuchar la palabra del Señor. Y todos estaban a una. ¿Qué pidieron que traiga? No pidieron que traiga ni la pantalla, no pidieron que traiga ni el teléfono. Lo que pidieron que traiga es la ley. Y es la ley de Dios. Entonces cuando vemos en primer lugar, vemos que el origen de la ley, dice el versículo, le dijeron a Esdra que traiga la ley. En el versículo 1, Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Jehová había dado a Israel. Entonces, en primer lugar, vemos lo que es el origen de la ley. Y el origen de la ley es Dios. El origen de la Biblia es Dios. Por eso en 2 Timoteo nos dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ha sido dada por el Espíritu Santo a través de 40 hombres en 1600 años aproximadamente, diferentes culturas y países. En 13 países diferentes se escribió las escrituras, por 40 personas diferentes, en 40 contextos diferentes, ¿verdad? Y aún así podemos tener nosotros la palabra de Dios. Así que la Biblia, el origen de la Biblia, el origen de la ley es Dios. Y por esa razón que vemos aquí, no dispuesto a escuchar a Esdra, dispuesto a escuchar la ley, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Así que seguimos con otras cosas interesantes que aparecen aquí. También vamos a ver las actitudes del pueblo. La primera actitud que tiene el pueblo es actitud de unidad en reconocer la necesidad de la palabra de Dios. Yo no sé cómo la gente vive, pero nosotros como creyentes de Cristo Jesús tendríamos que tener bien claro que la actitud nuestra debe ser que no se puede vivir sin la ley de Dios. No se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede tener un hogar, no se puede tener un matrimonio, no se puede tener familia sin la ley de Dios. Es sumamente vital la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como decía esta mañana en la escuela dominical, no hay fe si no hay palabra. O sea, hablando de la fe verdadera, no puede haber fe si no hay palabra. La palabra de Dios es la que trae a nosotros, ¿verdad?, la intención y nos motiva para nosotros poder llegar a creer. Y es ahí donde nosotros tomamos la decisión, cuando escuchamos la palabra de Dios, si le creemos a Dios o no. Pero sin la palabra de Dios no se va a generar esa fe salvadora, esa fe verdadera que enseña la palabra de Dios. Entonces el pueblo estaba necesitado, tenía hambre, tenía sed de la palabra de Dios.
le dice a Esdras, Esdras, trae la ley, necesitamos escucharla. Y si ustedes notan ahí en los versículos, dice que Nehemías estuvo desde que sale el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas será eso? Desde que sale el sol, o mejor dicho, desde que sale la claridad, ¿verdad? Antes que se vea el sol. Más o menos, sí, más o menos 6 horas estuvieron parados escuchando la ley de Dios. Y aquí cuando van 40 minutos estamos mirando el reloj. 6 horas escuchando la palabra de Dios. El pueblo tenía tanto hambre que tenía 6 horas escuchando la palabra de Dios. Pasó 6 horas. ¿Quiénes escucharon? Dice hombres y mujeres, pero dice algo más. No solamente dice hombres y mujeres, sino dice y todos los que podían entender. Qué interesante que estaban los niños, ¿verdad? Que tenían capacidad de escuchar la palabra y entender la palabra. Por eso es importante que los niños también estén en la congregación. Porque la ley de Dios, la palabra de Dios se va a leer donde hay hombres y mujeres, pero también donde hay niños que tienen la capacidad de escuchar y aprender. Por eso que vamos a ver más adelante, vamos a ver que la palabra de Dios tiene que ser clara y entendible para todos los oyentes. Ahora, la primera actitud de reconocer que tenían hambre y sed de la palabra de Dios, lo vemos ahí desde el versículo 1. En varias ocasiones aparece, ¿verdad? En segundo lugar, vemos lo que es la actitud del pueblo, ¿verdad? Ante la palabra de Dios. ¿Cuál era la actitud del pueblo ante la palabra de Dios? Mire, leyendo ahí el versículo 2, dice, y los sacerdotes de Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, dice, ¿verdad? Desde el alba hasta el mediodía. Entonces en el versículo 2 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban ¿cómo? Atentos al libro de la ley. Los oídos estaban atentos. En el versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Versículo 7, y todos estos hombres daban entendido la palabra. En el versículo 7 al final dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y seguimos viendo en el mismo capítulo 8 y va a encontrar que el pueblo estaba atento. En primer lugar, el versículo 3. En segundo lugar, en el versículo 6. También lo encontramos en el versículo 9. Dice, y los que oyeron, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Así que la actitud que tenía el pueblo en primer lugar era necesitaban la palabra de Dios. Necesitaban la palabra de Dios. En segundo lugar, estaban atentos. Y si ustedes pueden notar, hay 3 cosas en las cuales podemos ver que estaban atentos. En primer lugar, en el versículo 3 al final, lo que estaban atentos eran los oídos. Estaban atentos los oídos. En el versículo 6 estaba atento su mente. En el versículo 5. Y en el versículo 6 estaba atento su voluntad. Las 3 cosas. Oído, mente y voluntad. Estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios y estaban atentos. Imagínense que aquí no haya culto durante un mes. Que usted no tuviera Biblia en su casa. Que no se hablara de la palabra de Dios a su alrededor. Y llega al fin de mes y usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo usted estaría? Estaría deseoso de escuchar la palabra de Dios. Tendría hambre de la palabra de Dios. Quisiera escuchar la palabra de Dios. No le pondría tiempo al mensaje. Quizá usted diría, hable, lea. ¿Por qué? Por el hambre que había. Ahora déjeme decirle algo. No importa que tengamos Biblia en nuestra casa, 2 o 3, 4, 5, 6. No importa que tengamos muchos cultos. La actitud de todo creyente debe ser venir a escuchar la palabra de Dios. La actitud. Los oídos, sus oídos tienen que estar atentos a la palabra de Dios. Su mente tiene que estar atenta a la palabra de Dios. Y su voluntad tiene que estar atenta para cumplir lo que Dios dice en su palabra.
Esa debe ser la actitud que debe tener el creyente. Por eso dice que todos estaban escuchando la palabra de Dios y dice que Esdras construyó un púlpito de madera, había una tarima, estaba más alto que todos los demás y dice que abrió el libro de la ley delante de los ojos del pueblo. Y claro, uno dirá, es lógico, había una tarima, había un púlpito y por eso ellos pudieron ver lo que era la ley de Jehová. Ahora déjeme decirle algo. En cualquier púlpito, y especial en este púlpito, lo que queremos que usted vea no es el predicador. Lo que queremos que usted vea es la ley de Dios. Es la palabra de Dios. Es poder estar atento a la palabra de Dios, poder estar atento a lo que dice Dios, poder estar atento a movernos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice el Señor. Ahora, dentro de las actitudes que nosotros vemos un pueblo deseoso, con hambre de la palabra de Dios, vemos un pueblo que estuvo atento, ¿verdad?, de oídos, de mente y de voluntad para también cumplir la palabra del Señor. Ahora, ¿qué produce la palabra de Dios? Vamos a ver algunas cositas. ¿Qué produce la palabra de Dios? ¿Sí? En primer lugar, lo que la palabra de Dios produce, lo vemos ahí en el versículo 6. Es un amén. Dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Lo primero que hace la palabra de Dios produce en nosotros estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Nehemías dijo, bendito sea Dios grande. Y el pueblo estaba de acuerdo con lo que decía Nehemías. El pueblo dijo amén porque ellos también consideraron a Dios Dios grande. Amén. Estaban de acuerdo, ¿verdad? Y cuando está la palabra de Dios, lo primero que tenemos que estar es de acuerdo, que es palabra de Dios. Y cuando usted entiende, querido hermano, escuche esto, cuando usted entiende alguna verdad de la palabra de Dios, lo que debería salir de sus labios es amén. Eso es lo que debería salir de nuestros labios. ¿Por qué? Porque usted entendió una verdad, porque Dios le habló a usted, porque usted está atento a sus oídos, está atento a su mente y está en disposición de cumplir la palabra de Dios. Entonces lo que debe traer a nuestra vida, lo que debe generar, lo que debe producir es un amén. Estoy de acuerdo que Dios tiene razón. Y de esa manera yo puedo decir amén. Y déjame decirle algo, a veces nos hemos quizás mal acostumbrado al concepto de decir amén, no, porque en ciertas iglesias, no, querido hermano, si usted entiende una verdad, diga amén. Si usted está atento a la palabra de Dios. Yo no sé, mis hermanos, quizás nosotros estamos desapetitados de la palabra de Dios. Desapetitados. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque no leo, porque no estudio, porque no medito en la palabra de Dios. Entonces estoy desapetitado. Pero tengo. ¿Sabe lo que es tener un plato de sancocho frente suyo y usted no tener hambre? Gracias al Señor, para mí es difícil no tener hambre. Pero imagínense tenerlo ahí y no tener las condiciones de comer. Me imagino a alguna persona con alguna condición que tenga la comida y no pueda comer. Pero yo creo, por lo menos aquí en Dominicana, que a usted mínimo le da 3 veces hambre. Desayuno, almuerzo y cena. Por lo menos. Algunos ya están mirando la hora porque tienen hambre ya. Pero cuando vamos a lo espiritual, mis hermanos, cuando vamos a lo espiritual, déjeme decirle algo. Un mal que nos ocurre es que nos conformamos con lo que ya hemos comido y nos olvidamos de la necesidad que tenemos de seguir comiendo. Lo que ya hemos comido, gloria a Dios por eso, pero necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir comiendo, necesitamos seguir acercando, tener el mismo hambre por la palabra de Dios.
Así que la palabra de Dios tiene que producir en nosotros, estar de acuerdo con Dios, con su palabra, tener la convicción de que lo que se está diciendo es palabra de Dios, por lo cual yo estoy de acuerdo. Amén, que así sea. Pero no solamente produce el de estar de acuerdo, un amén, también produce acción activa. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice el versículo, amén, amén, alzando sus manos, dice, dijeron amén, amén, alzando sus manos. Y nosotros interpretamos que de repente levantar las manos es de otro tipo de evangélico. Pero aquí no había evangélico todavía. Y ellos dijeron amén, amén. Dios es grande. Claro, nos acordamos el versículo bien que dice el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y en orden. Pero no tenga en su corazón miedo de, si usted entendió una verdad, decir amén. El pueblo reconoció y el pueblo dijo amén. ¿Por qué? Porque Dios estaba en los cielos. Y ellos entendieron esta verdad. Pero no solamente produjo algo de acción por levantar las manos, sino mire lo que dice el versículo. El versículo 6. Luego dice que se humillaron. La palabra de Dios produce humillación en nuestras vidas. O debe producir humillación en nuestras vidas. Cuando yo estoy de acuerdo que es palabra de Dios, cuando yo estoy de acuerdo con una verdad de la palabra de Dios, alabo al Señor, pero también me humillo ante Él, porque Él ha hablado en mi vida. Habla en mi corazón. Y no puedo estar delante de la palabra de Dios sin bajarme. No puedo estar delante de la palabra de Dios sin humillarme. No puedo estar delante de la palabra de Dios porque si yo no me humillo, algo anda mal. Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia al humilde. Entonces, si la palabra de Dios no produce en ti el humillarte, algo anda mal. Si no te humillas ante lo que escuchas de la palabra de Dios, ante lo que Dios te habla a través de su palabra, algo anda mal, queridos hermanos. No puedo pretender que soy perfecto, no puedo pretender que todo lo estoy haciendo bien, no puedo pretender de que no fallo, no puedo pretender, no. La palabra de Dios es la que me muestra cuál espejo, cuál es mi realidad. Y aunque usted esté bien en algún punto, como quiera nos humillamos ante el Señor y su palabra. Entonces, ¿qué produce la palabra? Produce estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo como congregación. ¿Dios es grande? Estamos de acuerdo. ¿Qué produce la palabra? La palabra produce humillación. ¿Pero qué más produce? Miren, el versículo 6. También dice el versículo 6, se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. La palabra de Dios produce adoración. Adoramos a Dios por su palabra. Si no produce nada de esto, mis hermanos, tenemos que revisarnos. Si ante la palabra de Dios usted vino aquí, se escuchó, se emocionó y se fue igualito, tenemos que revisarnos. Estamos quizás escépticos a la palabra de Dios. Estamos quizás pensando de que eso no es para mí. Estamos quizás pensando de que eso, qué bien le cae eso al hermano. ¿Y por qué no vino? ¿Y por qué no está aquí? Si ahí está el hermano. Qué bueno que predicó de eso el pastor porque le va a caer bien. ¿Y usted? ¿Y yo? Si ante la palabra de Dios, ante este momento de la palabra de Dios, yo siempre escucho lo siguiente: vamos a cantar al Jehová, vamos a cantar al Señor, perfecto. Ahora vamos al momento más especial, a la palabra de Dios. Y nosotros estamos igualitos, mis hermanos. Y no importa quién predique, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios se debe producir, tiene que producir algo en nuestra mente, tiene que producir algo en nuestro corazón, tiene que producir algo en nuestros sentidos, mis hermanos. Tiene que producir algo en nuestra voluntad, que nos lleve a nosotros a inclinarnos, a humillarnos delante del Señor y estar activos para hacer lo que Dios manda. Mis hermanos, muchas veces estamos quizás recibiendo mucha información, pero no mueve el corazón, no mueve nuestra mente, no mueve nuestro cuerpo al servicio del Señor. Y hoy no traje corbata. Pero es eso, es la actitud del pueblo. El pueblo no tenía la ley de Dios por 70 años. Y ellos estaban desesperados por la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios se produjeron todos estos efectos. El pueblo se humilló. Dice que bajaron ahí al piso para adorar a Dios por su palabra.
Mis hermanos, yo estaba orando por esto y decía, Señor, que mi corazón produzca estas cosas por la palabra. Pero que la iglesia reciba la palabra y la iglesia también pueda ser afectada por la palabra. Porque una iglesia para crecer necesita ser afectada por la palabra, influenciada por la palabra. Que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es la palabra de la iglesia bautista, la vamos a predicar siempre, pero es palabra de Dios que predica la iglesia bautista. O cualquier iglesia del mundo que pueda tener las bases fundamentadas en la palabra de Dios. Mis hermanos, creo que mi corazón está medio frío a la palabra. Si usted nota el pueblo dice que lloraba el pueblo, lloraba escuchando la palabra de Dios. Léalo conmigo, mire, para que usted vean el versículo 9. Y Nehemías y el gobernador y los sacerdotes, Esdras, escribas y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué razón? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. ¡Wow! ¡Qué bendición! Estamos escuchando palabra de Dios. ¡Qué bendición! Esdras está leyendo la ley. Todos estos hombres están dándole sentido a lo que se lee. Nos están aclarando lo que significa. ¡Qué gozo! Amén. Y el pueblo estaba llorando. ¿Sabe por qué estaba llorando el pueblo? Porque el pueblo se dio cuenta ante la palabra de Dios de su pecado. El pueblo de Israel estaba llorando porque ellos vieron cuánto le dieron la espalda al Señor. Y que haberlos llevado 70 años al exilio era por causa de su pecado. Dios trajo juicio sobre ellos y los llevó con Nabucodonosor. Los llevó cautivos 70 años. Ellos perdieron el templo, perdieron Jerusalén, perdieron los muros. Y sobre todas las cosas, perdieron la oportunidad por 70 años de estar cerca de Dios. No había sacrificios en el templo, porque no había templo. La ley se había perdido. Si usted ve de Esdras, junto con Nehemías, apareció en un lugarcito, apareció la ley. Ahí fue que Esdras tomó la ley y comenzó a estudiarla para vivirla y para enseñarla. Pero durante esos 70 años, a propósito, haciendo pequeño paréntesis, cuando vinieron los ejércitos a rodear Jerusalén, hubo un grupo de hombres que salieron de Jerusalén, se llevaron la ley, siguieron copiando la ley de Dios, manteniéndola en oculto, para que el pueblo que venía a conquistar Jerusalén no destruyera la ley de Dios. Por esa razón que se pudieron encontrar en este siglo lo que fueron o los que son los famosos rollos del mal muerto. ¿Por qué? Porque ellos salían para proteger la palabra de Dios, ¿verdad? Y transcribían los escritos antiguos y hacían nuevas copias para que la palabra de Dios siguiera. Así que cuando apareció el pueblo tenía tanta necesidad, tanto hambre, que ante la palabra de Dios se humillaron, ante la palabra de Dios estaban arrepentidos de su pecado, ante la palabra de Dios comenzaron a llorar. Pero me encanta un versículo que aparece ahí. A ver, busquémoslo por favor. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué le decía Nehemías al gobernador y los demás? ¡Ey! Dejen de llorar. Dejen de llorar. Ahora mire lo que dice. 2 Corintios 7:10. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación, de que no hay, ¿verdad?, de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento.
Y aquí nosotros podemos notar que el pueblo ante la palabra de Dios comenzó a llorar, no paraba de llorar, gritaban, mis hermanos, gritaban llorando. Había todo un alboroto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba llorando y gritando por el dolor que había en su corazón, por haberle fallado al Señor, por haber pecado. Y Nehemías y todo este grupo de personas decía, cállense, dejan de llorar. ¿Saben por qué? Si hay algo que quisieron hacer diferencia Nehemías y los demás hombres, fue en lo siguiente. Ante la palabra de Dios, te podés emocionar y llorar. O ante la palabra de Dios, poder llorar y hacer algo. ¿Nota la diferencia? Ante la palabra de Dios te podés emocionar y llorar y nada más. O ante la palabra de Dios podés llorar y hacer algo. Nehemías le decía junto con los demás, dejen de llorar. ¿Ya entendiste la verdad? ¿Ya reconociste? ¿Ya te humillaste? ¿Ya produjo tristeza en ti? Perfecto, pero deja de llorar. Porque tiene que producir algo más la palabra de Dios. Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es reconocer que lo hice mal y no me quedo ahí, sino que hago un giro de 180 grados y voy a hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Este pueblo estaba llorando, gritando, haciendo alboroto, se emocionaron ante la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, no, la idea no es traer emoción. La idea de la palabra de Dios es traer arrepentimiento. ¿Cuánta gente se emociona escuchando el Evangelio, pero no toma ninguna decisión? Se me acercó uno de los médicos, me dijo, wow, qué tremenda la palabra de Dios. Yo no soy convertido, pero qué tremenda la palabra de Dios. Yo digo, ¿y qué pasó? Se emocionó ante la palabra de Dios, pero no produjo nada. Entonces, el pueblo estaba así. Por eso que fíjense la diferencia cuando siguen hablando estos hombres, Nehemías y los demás. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado. Así que si usted preparó antes de venir algo, mande lo que no tenemos, nada preparado. Eso no es lo que dice la Biblia. Seguimos. Porque día santo es a nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es ¿qué? Fallaste, sí. Te entristecí por el pecado, sí. Te arrepentí, sí. Pero tiene que venir gozo. ¿Por qué? Porque Dios da en su misericordia nueva oportunidad. Dios da nueva oportunidad de levantarte. Dios da nueva oportunidad de pedir perdón de tu pecado y de limpiar tu vida en el Señor, en la sangre de Cristo y seguir adelante. La palabra de Dios debe producir tristeza, claro que sí. La palabra de Dios tiene que traer arrepentimiento, claro que sí. Pero no es emocional, es convicción de pecado. Es convicción de que algo no lo hice bien. Es convicción de que algo no agradó al Señor. Me arrepiento y ahora comienzo a hacer lo que tengo que hacer. Según lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas podríamos seguir viendo? Dice en el versículo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Escuche esto, querido hermano. La convicción produce acción. La convicción produce acción. Si la convicción, supuesta convicción, no produce acción, hay duda. Pero cuando usted está convencido de algo, produce acción. Y ellos estaban convencidos de su pecado. Convencidos de que habían fallado al Señor. Convencidos de que habían vivido 70 años sin la palabra de Dios. Quizás en esta mañana salgamos convencidos de que nosotros pasamos 7 días sin la palabra de Dios. Y necesitamos volver a la palabra. Queridos hermanos, si usted está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, algo tiene que pasar en su corazón, algo tiene que pasar en mi corazón.
Y si usted llora ante la palabra de Dios, tiene que actuar. Tomar las medidas necesarias para vivir conforme a lo que Dios enseña. Mire lo que pasó en el versículo 13. ¿Qué otra cosa produce? El versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron ¿quiénes? Las cabezas de las familias, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. La palabra de Dios debe producir hambre. La misma palabra de Dios debe producir hambre en nosotros. Al otro día, después de todo lo que pasó aquí, mira, tengan gozo. El gozo es la fortaleza de nuestro Dios, de Jehová es vuestra fortaleza. No sigan llorando, actúen basado en su convicción de la palabra de Dios. Pero eso trajo hambre. Ellos querían saber, querían seguir. ¿Y quiénes fueron los que vinieron? Los cabezas de familia. ¿Sabe lo que hubo aquí? Discipulado. Discipulado. Vinieron los cabezas de familia a hablar con él, a escuchar la palabra para entender la ley. Y eso los llevó a qué después? A que ellos puedan transmitir a su familia la palabra de Dios. Ojalá esto produzca la palabra de Dios en la iglesia aquí en el 30. Ojalá. Pero si usted no valora la palabra de Dios, si usted no le da tiempo a la palabra de Dios, si usted no se humilla ante el Señor y su palabra, no va a pasar nada de eso. Se va a ir usted, va a volver el próximo domingo, igualito como se fue. Me voy a ir yo y voy a volver el próximo domingo igualito como me fui. Y yo no quiero irme así, mis hermanos. Yo quiero irme sabiendo de la importancia vital que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. No se puede vivir sin la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas cometemos cuando no estamos con la palabra de Dios? ¿Cuánto nos alejamos de Dios cuando no estamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto dejamos de disfrutar de la comunión con Dios cuando no estamos en la palabra de Dios? Cuando no está la palabra de Dios, dejamos de estar de acuerdo. Cuando no está la palabra de Dios, dejamos de saber qué es correcto y no es correcto. Cuando estamos lejos de la palabra de Dios, nos olvidamos de lo que agrada al Señor. Cuando estamos lejos de la palabra de Dios, el corazón se vuelve soberbio. Cuando estamos lejos de la palabra de Dios, hacemos nuestra propia voluntad y no la del Señor. ¿Cuál es la actitud con la cual usted viene los domingos, los miércoles, cualquier día de culto, mis hermanos? ¿Se le vuelve pesado venir a los cultos? Quizá usted interpreta que usted vaya a escuchar a José Macielo o cualquier otro predicador que venga y usted se olvida que usted viene a escuchar a Dios. Si para usted se le hace lo mismo venir o no venir, algo está pasando, porque aquí lo que debe reinar es Cristo con su palabra. Y si usted está dejando de congregarse, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque siempre cantamos esto. Si usted se está olvidando de que cada vez que la palabra de Dios está aquí en lo alto y se abre delante de sus ojos, es palabra de Dios. Y tiene que mover su corazón, tiene que mover su vida, mis hermanos. Tendremos que ir quizás hoy a casa y decirle, Señor, ¿por qué mi corazón no se está moviendo? ¿Por qué no hay tristeza en mi corazón ante la palabra de Dios? ¿Por qué no hay convicciones de hacer lo que tengo que hacer ante la palabra de Dios? ¿Por qué no tengo hambre de la palabra de Dios? Cuando dejamos la palabra de Dios para después, es que no tenemos hambre. Cuando hacemos de todo y lo último en la palabra de Dios es porque no tenemos hambre. Necesitamos una iglesia que tenga hambre de la palabra de Dios. Y que se nutra en la casa y se nutra en la congregación de la palabra de Dios. El salmista decía, me gocé con los que me decían, ¿vamos a dónde? ¿Usted se goza cuando viene para acá?
A veces llegamos con cara de chupa limón, como si es una obligación. Y nos olvidamos que es un privilegio. Si nos quitaran a nosotros la Biblia, Dios guarde y cuide, pero si el país se volviera contra el cristianismo más de lo que es, y nos quitaran las Biblias, ¿cómo estaríamos nosotros? Si nos quitaran el congregarnos, ¿se acuerda del COVID? Ah, qué lindo era estar en pantalón corto en el culto. Acá arriba tenemos camisa y corbata y abajo chancleta y pantalón corto. ¿Verdad? Y por ahí, muy adentro del corazón, qué bueno que no tengo que salir de casa para escuchar. Y muchos se quedaron sin volver a la congregación. Hablando con algunos pastores, me dijeron, o decían, hay muchos hermanos que siguen viendo el culto online y no están viniendo a la congregación. La iglesia no es online. Un mensaje yo lo puedo escuchar online, pero la iglesia no es online. No es en línea. La iglesia es presencial. Y cuando estamos presencial y se abre la palabra de Dios, usted no puede estar hablando con el de al lado, no puede estar hablando con el otro. Usted tiene que estar atento a la palabra de Dios, por respeto al Señor y su palabra. No puede estar durmiendo. Si no, tendré que decirle Talita Kumi. No puede estar. Es decir, usted tiene que tomar este tiempo para escuchar. No importa que el que viene a predicar sea larguero, cortero, no importa. Usted tiene que estar tomando tiempo porque Dios quiere hablarle. Y si Dios quiere hablarme, yo quiero escuchar. Pero creo que el cristianismo necesita volver a tener hambre de la palabra de Dios. Estamos en una época de la información, donde usted encuentra diferentes clases de Biblia, comentarios, diccionarios. Usted encuentra un montón de material. Pero es el tiempo donde el corazón del cristianismo está más frío con la palabra. Necesitamos volver a la palabra, mis hermanos, con la actitud correcta, para que pueda producirse en nosotros, estar de acuerdo con Dios, de acuerdo con la congregación, humillarnos, adorar al Señor por su palabra, llorar porque me tocó, pero no solamente llorar, sino accionar, convencido con lo que Dios me dijo, convencido para cambiar. Tenemos, mis hermanos, la oportunidad. Hay países donde anhelan tener la Biblia, mis hermanos. Hay países donde no la pueden tener y si la tienen y lo agarra la policía o cualquier institución del gobierno, lo ponen presos o los matan. Había Biblia hecha para la sopa y el sancocho. Biblias preparadas para que si venía la policía poder tirar esa Biblia dentro de lo guisado de lo que estaban haciendo para que cuando buscaran no la encontraran y después sacar la Biblia y seguir leyéndola. Por el hambre que tenían de la palabra. Hay un país por ahí que comienza con chi, ¿verdad? Que de repente ellos recién ahora comenzaron a recibir la palabra de Dios. Recién ahora. Y mire dónde vamos, 2000 y algo de años después de Cristo. Y recién ahora. Mostraron un video de cuando llevaron la primera caja de Biblia. Cómo estaban los hermanos por la palabra de Dios y la besaban. Y abrían y levantaban los brazos con la Biblia y daban gracias a Dios, glorificar al Señor. Y de una vez comenzaban a la lectura. Un hambre por la palabra. Y nosotros, sí, yo tengo Biblia, tengo como 3 por ahí. Yo creo que nuestro corazón se va enfriando, mis hermanos. Necesitamos volver a amar la palabra, a valorarla, a dedicar tiempo a lo que Dios dice. Pero sobre todo, creo que lo último que voy a terminar diciendo es, necesitamos humillarnos ante la palabra de Dios para que haya cambio en nosotros. De lo contrario, no lo va a haber. La iglesia necesita humillarse ante la palabra de Dios para que esta iglesia pueda crecer.
La iglesia necesita humillarse en la palabra de Dios para que usted y yo crezcamos. Y la iglesia necesita humillarse en la palabra de Dios para que Dios haga grandes cosas. Pero es la actitud de nuestro corazón que hay que revisar. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar, mis hermanos? Y allí en una actitud de oración, quiero que podamos, en primer lugar, como dijo Esdras, reconocer que Dios es grande. Reconocer que Dios es grande. En esta mañana le digo como Esdras, grande es nuestro Dios. En segundo lugar, le pido que usted ore de su corazón. Señor, yo quiero que mi corazón sea tocado por tu palabra. Señor, quiero que mi corazón vuelva a latir por tu palabra. Señor, quiero que mi corazón se humille ante tu palabra. Señor, quiero que mi corazón acepte tu palabra y tenga la convicción de vivir conforme a ella. Vuelvo a repetirle, querido hermano, no se puede vivir sin la palabra de Dios en nuestra vida. Si usted y yo dejamos la palabra de Dios de lado, hay soberbia en nuestro corazón. Si usted y yo dejamos de lado su palabra, mi vida se está alejando de Dios. La bendición está en aquel que conoce la palabra y vive la palabra. El que no se aparta ni a derecha ni a izquierda de la palabra. El alimento espiritual es la palabra. Pero quizá hay muchos que están desnutridos, espiritualmente hablando, por falta de la palabra de Dios. ¿Está dispuesto usted a humillarse en este día delante del Señor? Decirle, Señor, yo necesito tu palabra. Necesito que tu palabra sea vital en nuestra vida. Me humillo ante ti, Señor, reconociendo que no le he dado el valor a la palabra que se merece. Sé que es tu palabra. Sé que tiene poder tu palabra. Pero me he estado enfriando y alejando de tu palabra. Y ahí donde está usted, habrá alguien en esta mañana que puede decir allí en su corazón, Señor, necesito, de verdad necesito tu palabra en mi vida. Necesito trabajar para acercarme a tu palabra, porque me he estado descuidando. No le he estado dando importancia que se merece a la palabra. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Levante y baja su mano junto conmigo. Yo soy el primero que la levanto. Señor, necesito mi vida, tu palabra. Necesito acercarme más, necesito tomar la actitud correcta ante tu palabra. Yo quiero que tú trabajes en mi corazón, Señor. Quiero que me cambies. Quiero que me hagas más a la imagen de Cristo. Lo necesito, Señor. Te alabamos, Padre amado, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Padre amado, ayúdanos a humillarnos ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra realidad ante tu palabra.
que pueda producir tristeza por fallarte, que pueda producir tristeza porque la hemos dejado de lado, pueda producir tristeza porque no estamos tomando el tiempo necesario, pero que no nos quedemos en esa tristeza, sino que nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque el gozo es la fuerza en Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayuda a que esta pueda ser una iglesia que ame la palabra, que la conozca, que la viva y que la predique. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.